La alineación interior de Tauro representa uno de los estados más poderosos que puede alcanzar este signo, el momento en que aquello que piensa, siente, desea y hace deja de luchar entre sí y comienza a avanzar en una misma dirección. Tauro, signo de tierra fija regido por Venus, posee una relación profunda con la estabilidad, pero su verdadera estabilidad no consiste en permanecer inmóvil, sino en construir una base interior tan firme que ningún cambio externo pueda destruirla. Cuando Tauro está desalineado, puede aferrarse a situaciones agotadas simplemente porque alguna vez le proporcionaron seguridad. Puede confundir tranquilidad con costumbre, fidelidad con resistencia y paciencia con soportar demasiado. Su gran desafío consiste en comprender que conservar no siempre significa proteger. A veces, la verdadera protección consiste en soltar aquello que ya dejó de tener vida. La alineación interior comienza cuando Tauro deja de intentar controlar el ritmo de la existencia. La energía taurina necesita tiempo, pero cuando comprende que cada etapa tiene su propio ciclo, la espera deja de sentirse como una condena y se convierte en preparación. Tauro aprende entonces a confiar en su propio proceso. Ya no necesita demostrar constantemente su valor ni competir con quienes avanzan más deprisa. Comprende que su poder pertenece a otra dimensión, la de lo que crece lentamente, echa raíces y permanece. Venus, su regente, introduce además una enseñanza esencial: la armonía exterior nace de una relación justa con el propio valor. Cuando Tauro se alinea, deja de buscar validación en aquello que posee, en las personas que permanecen a su lado o en el reconocimiento recibido. Empieza a reconocer que su auténtica riqueza es interior. Su autoestima deja de depender de la aprobación ajena y comienza a sostenerse sobre la certeza de haber sido fiel a sus principios. En ese estado, la intuición taurina se vuelve extraordinariamente poderosa. La paciencia ya no es pasividad. Es percepción. Tauro observa, escucha, siente el ambiente y espera hasta que llega el momento adecuado para actuar. Su aparente quietud puede esconder una enorme actividad interior. Mientras otros reaccionan impulsivamente, Tauro procesa, integra y construye. Y cuando finalmente se mueve, lo hace con una determinación difícil de detener. La alineación también exige reconciliar dos fuerzas aparentemente opuestas, el deseo de seguridad y la necesidad de transformación. Tauro puede descubrir que cambiar no significa perderlo todo. Puede cambiar de dirección sin perder su esencia, abandonar una estructura sin abandonar sus valores y cerrar una etapa sin renunciar a todo lo aprendido. Su evolución comienza cuando entiende que las raíces no existen para impedir el movimiento, sino para permitir que el árbol crezca sin caer. Entonces aparece una versión más elevada de Tauro. Una versión que ya no necesita endurecerse para sentirse fuerte. Su fortaleza deja de ser resistencia y se convierte en serenidad. Ya no responde a cada provocación, porque conoce el precio de entregar energía a aquello que no merece su atención. Ya no persigue aquello que se aleja, porque comprende que lo destinado a permanecer no necesita ser encadenado. La alineación interior transforma incluso su relación con el dolor. Tauro descubre que las heridas no tienen por qué convertirse en muros. Pueden convertirse en sabiduría. Cada decepción puede enseñarle a seleccionar mejor, cada pérdida puede mostrarle que era verdaderamente esencial y cada final puede devolverle una parte de sí mismo que había quedado atrapada en el pasado. Cuando mente, corazón, voluntad y valores se encuentran en el mismo punto, Tauro deja de caminar dividido. Ya no existe una parte que quiere avanzar mientras otra permanece aferrada. Existe una sola dirección. Y entonces su energía adquiere una fuerza casi imparable. La verdadera victoria de Tauro no consiste en conseguir que el mundo permanezca exactamente como desea. Consiste en alcanzar un estado interior desde el cual pueda atravesar cualquier cambio sin perderse. Esa es su gran conquista, permanecer fiel a sí mismo mientras la vida se transforma alrededor. Porque cuando Tauro está verdaderamente alineado, no necesita correr para demostrar que está avanzando. Sus pasos tienen peso. Sus decisiones tienen raíz. Su silencio tiene propósito. Y su presencia transmite algo que ningún discurso puede fabricar, la certeza de quien finalmente ha dejado de luchar contra sí mismo y ha comenzado a caminar en armonía con su propia naturaleza. La alineación interior de Tauro alcanza una dimensión todavía más profunda cuando el signo comprende que su mayor batalla no ocurre contra el mundo exterior, sino contra las contradicciones que pueden habitar dentro de sí. La energía taurina necesita coherencia. Cuando lo que piensa contradice lo que siente,
cuando lo que desea contradice lo que considera correcto o cuando permanece en un lugar que interiormente ya ha abandonado, comienza a perder fuerza. Puede continuar funcionando, cumpliendo y resistiendo, pero algo esencial deja de fluir. Por eso su verdadera transformación aparece cuando consigue que sus decisiones sean una expresión auténtica de sus valores. Desde la astrología, esta capacidad está relacionada con la naturaleza fija de Tauro. Los signos fijos poseen una extraordinaria capacidad para sostener, consolidar y preservar, pero precisamente por ello pueden tardar en reconocer cuando una estructura ha terminado su función. La evolución taurina no consiste en abandonar su perseverancia, sino en aprender a dirigirla. La misma fuerza que antes utilizaba para permanecer puede utilizarla para reconstruirse. La misma obstinación que lo mantenía atado al pasado puede convertirse en una voluntad inquebrantable para crear un futuro diferente. Existe además una dimensión corporal en la alineación taurina que no debe ignorarse. Tauro es un signo profundamente conectado con la materia, los sentidos y el cuerpo. Su equilibrio interior se manifiesta muchas veces a través de sensaciones concretas. Cuando algo no está bien, puede sentirlo como tensión, cansancio, incomodidad o pérdida de placer. Cuando algo está verdaderamente alineado, aparece una sensación distinta, respirar resulta más fácil, el cuerpo deja de luchar y la vida cotidiana recupera su naturalidad. Para Tauro, escuchar el cuerpo puede convertirse en una forma de escuchar la propia verdad. Su relación con el placer también experimenta una transformación. Venus no representa únicamente belleza, romance o sensualidad, simboliza asimismo el valor, la capacidad de atraer y la relación con aquello que se considera digno de ser disfrutado. Un Tauro alineado deja de utilizar el placer como refugio para escapar de sus conflictos. Aprende a convertirlo en una celebración de la existencia. Ya no necesita consumir más, poseer más o acumular más para sentirse completo. Descubre que el verdadero lujo consiste en habitar plenamente el presente. La alineación interior modifica también su relación con el tiempo. Tauro posee una extraordinaria resistencia a las prisas porque necesita experimentar la realidad de manera tangible. Sin embargo, cuando está desalineado puede convertir esa necesidad de ritmo propio en resistencia a evolucionar. Su madurez llega cuando diferencia entre respetar sus tiempos y utilizar el tiempo como excusa para no cambiar. Entonces aparece una paciencia activa, una espera consciente que no permanece dormida, sino que prepara silenciosamente el siguiente movimiento. También existe una profunda enseñanza relacionada con el desapego. Para un signo que busca seguridad, desapegarse puede parecer una amenaza. Pero la verdadera seguridad taurina nace cuando descubre que puede perder una situación sin perderse a sí mismo. Puede desaparecer una relación, una posición, un proyecto, una etapa o una determinada imagen de futuro, y aún así permanecer intacta la esencia que permite volver a construir. Esta comprensión libera una fuerza inmensa. Cuando Tauro alcanza ese nivel, su estabilidad deja de depender de circunstancias externas. Ya no necesita que todos permanezcan, que todo funcione ni que cada plan salga como estaba previsto. Puede aceptar el movimiento sin sentir que el movimiento constituye una derrota. La Tierra fija aprende entonces una de las lecciones más poderosas de su evolución: una montaña no deja de ser montaña porque cambia el paisaje que la rodea. Su alineación también transforma la manera de relacionarse con los demás. Tauro deja de confundir amor con posesión, lealtad con dependencia y compromiso con sacrificio permanente. Comprende que una relación verdaderamente sólida no exige desaparecer dentro del otro. Venus encuentra su expresión más elevada cuando existe reciprocidad, respeto, placer compartido y libertad para ser auténtico. Desde ahí, Tauro puede amar con una profundidad extraordinaria sin convertirse en prisionero de aquello que ama. Y cuando finalmente integra todas estas fuerzas, emerge una especie de soberanía interior. Tauro ya no necesita luchar constantemente para demostrar que es fuerte. Su fuerza se vuelve silenciosa. No amenaza, no persigue, no suplica y no necesita imponerse. Simplemente permanece fiel a lo esencial. Puede cerrar puertas sin odio, avanzar sin ruido y reconstruir sin anunciarlo. Esa es la dimensión épica de su alineación: transformar la resistencia en sabiduría, el apego en elección, la paciencia en poder, el placer en presencia y la estabilidad en libertad. Tauro descubre que su mayor tesoro nunca estuvo en aquello que consiguió conservar, sino en la capacidad de permanecer entero mientras la vida le exigía transformarse.
Entonces su energía deja de ser solamente la del signo que resiste y se convierte en la del signo que sostiene lo que realmente importa. Y cuando Tauro sabe exactamente que merece ser sostenido y que debe ser liberado, ninguna tormenta exterior posee suficiente fuerza para arrancarlo de su propio centro. La alineación interior de Tauro alcanza su máxima expresión cuando deja de buscar únicamente estabilidad y comienza a construir una autoridad profunda sobre su propia vida. Existe una diferencia enorme entre sentirse seguro porque nada cambia y sentirse seguro porque, aunque todo cambie, existe dentro una estructura capaz de sostener cualquier transformación. Esa segunda forma de seguridad representa una de las grandes conquistas espirituales de la energía taurina. Tauro posee una memoria emocional poderosa. Guarda sensaciones, experiencias, gestos, pérdidas y momentos que otros podrían olvidar con mayor facilidad. Esa memoria puede convertirse en sabiduría, pero también puede transformarse en una habitación interior donde permanece viviendo el pasado. La verdadera alineación aparece cuando Tauro deja de utilizar sus recuerdos como cadenas y comienza a utilizarlos como mapas. El pasado deja de dictar el camino y empieza a revelar las señales que permiten caminar con mayor conciencia. También existe una relación profunda entre alineación y límites. Un Tauro descentrado puede tolerar demasiado porque desea preservar la paz, mantener una relación o evitar una ruptura. Pero la paz conseguida mediante la renuncia constante a uno mismo termina convirtiéndose en una forma silenciosa de conflicto. Cuando recupera su centro, Tauro aprende que decir no también puede ser una expresión de amor propio. No necesita levantar murallas alrededor de su mundo, necesita establecer puertas que solo se abran ante aquello que respeta su valor. Su famosa obstinación adquiere entonces un significado diferente. Ya no consiste en negarse a cambiar porque el orgullo exige permanecer igual. Se transforma en fidelidad a lo esencial. Tauro puede modificar sus planes, abandonar estrategias, cambiar de entorno y comenzar de nuevo sin traicionarse, siempre que conserve aquello que constituye su núcleo de valores. Esta es una distinción fundamental: la rigidez protege una forma, la firmeza protege una esencia. La alineación taurina también está relacionada con el silencio. Tauro no siempre necesita explicar sus procesos. Hay transformaciones que suceden lejos de las palabras, mientras aparentemente todo permanece igual. Puede estar reconstruyendo su autoestima, redefiniendo sus prioridades o cerrando una etapa sin anunciarlo a nadie. Su silencio no significa ausencia de movimiento. En muchas ocasiones representa el laboratorio secreto donde prepara una nueva versión de sí mismo. Desde una perspectiva venusina, existe además una recuperación del sentido de la belleza. Cuando Tauro está alineado, no necesita que la vida sea perfecta para encontrar belleza en ella. Aprende a percibir valor en lo sencillo, en una conversación sincera, en la naturaleza, en el trabajo bien realizado, en la tranquilidad después de una tormenta y en la sensación de estar exactamente donde corresponde. La belleza deja de ser decoración y se convierte en una forma de conciencia. Su relación con el dinero y los recursos también puede experimentar una profunda transformación. La energía taurina comprende naturalmente el valor de lo material, pero su evolución consiste en descubrir que seguridad económica y seguridad interior no son exactamente lo mismo. El dinero puede construir libertad, pero no puede sustituir el amor propio. Los bienes pueden proporcionar comodidad, pero no pueden resolver un vacío existencial. Cuando Tauro comprende esta diferencia, puede relacionarse con la abundancia sin convertirse en esclavo de ella. La alineación modifica incluso su manera de afrontar el fracaso. Tauro puede sufrir especialmente cuando algo que ha construido durante mucho tiempo se derrumba, porque no solo pierde un resultado, siente que se rompe una estructura en la que había invertido energía, paciencia y confianza. Sin embargo, ahí aparece una de sus mayores reservas de poder. La tierra que conoce la destrucción también conoce la reconstrucción. Tauro puede volver a plantar después del incendio. Puede comenzar otra vez sin necesidad de negar todo lo aprendido. Existe además una dimensión espiritual en su conexión con la naturaleza. Tauro puede encontrar en los ciclos naturales una enseñanza que ninguna teoría puede sustituir. Las estaciones cambian, las hojas caen, las semillas permanecen ocultas y posteriormente brotan. Nada en la naturaleza se precipita para demostrar su valor. Esa comprensión puede enseñarle que una etapa de aparente quietud no necesariamente significa estancamiento. A veces la vida está trabajando bajo la superficie.
Cuando Tauro alcanza su verdadero centro, deja de reaccionar desde el miedo a perder y comienza a actuar desde la conciencia de lo que merece conservar. Esta diferencia cambia completamente su destino simbólico. Ya no vive intentando impedir que algo termine. Vive seleccionando aquello que realmente tiene raíces. Y entonces aparece una fuerza que resulta difícil de quebrar. No es la fuerza explosiva de quien necesita conquistar inmediatamente, sino la fuerza profunda de quien ha aprendido a permanecer en contacto consigo mismo. Tauro alineado no necesita correr detrás del futuro ni regresar continuamente al pasado. Camina con la serenidad de quien ha comprendido que su mayor patrimonio no es lo que posee, sino la capacidad de reconstruir, elegir, amar, resistir y avanzar sin abandonar su propio centro. Ahí culmina su transformación, cuando la seguridad deja de ser una jaula y se convierte en una plataforma desde la que puede crecer. Cuando la paciencia deja de significar espera y se convierte en maduración. Cuando el desapego deja de parecer pérdida y se transforma en libertad. Y cuando finalmente entiende que conservar su esencia no significa permanecer igual, sino evolucionar sin dejar de reconocerse en el espejo de su propia alma. La alineación interior de Tauro también puede entenderse como el momento en que su energía deja de estar gobernada por la necesidad de controlar lo conocido y comienza a confiar en la capacidad de responder ante lo desconocido. Esta transformación es especialmente importante para un signo fijo, porque su instinto natural busca consolidar, conservar y proteger aquello que considera valioso. Sin embargo, la verdadera estabilidad no consiste en conseguir que nada cambie, sino en desarrollar una fortaleza interior capaz de permanecer firme mientras todo cambia. En ese proceso aparece una enseñanza relacionada con la incertidumbre. Tauro puede sentir que necesita conocer el resultado antes de dar un paso, pero la vida rara vez ofrece garantías absolutas. Su evolución consiste en aprender a avanzar incluso cuando todavía no existe un mapa completo. Esto no significa actuar impulsivamente, sino permitir que la intuición participe junto a la razón. La tierra taurina se vuelve entonces más fértil cuando acepta que algunas semillas deben plantarse antes de saber exactamente qué forma tendrá el árbol. También se transforma su relación con la vulnerabilidad. Durante determinadas etapas, Tauro puede considerar que mostrar dudas, emociones profundas o heridas significa entregar poder a los demás. Sin embargo, cuando alcanza mayor madurez, descubre que la verdadera fortaleza no necesita esconder toda sensibilidad. Puede ser firme y, al mismo tiempo, emocionalmente abierto. Puede reconocer el dolor sin convertirse en él. Puede admitir que algo le afecta sin permitir que aquello gobierne sus decisiones. La alineación interior también libera a Tauro de una antigua necesidad, de mostrar que tenía razón. La energía fija puede permanecer durante mucho tiempo defendiendo una posición simplemente porque cambiarla parece una derrota. Pero existe una enorme diferencia entre abandonar los propios principios y reconocer que una determinada interpretación ya no sirve. Cuando Tauro aprende a modificar una opinión sin sentir que pierde dignidad, su inteligencia se vuelve más flexible y su fortaleza mucho más sofisticada. Otra dimensión importante es la capacidad de diferenciar deseo de necesidad. Venus puede hacer que Tauro valore intensamente aquello que proporciona placer, comodidad y seguridad, pero su evolución consiste en descubrir que no todo lo deseado resulta beneficioso y que no todo lo incómodo representa una amenaza. Algunas experiencias difíciles pueden conducir hacia una versión más auténtica de sí mismo, mientras que ciertas comodidades pueden mantenerlo dormido. La alineación aparece cuando deja de preguntarse únicamente qué resulta agradable y empieza a reconocer que resulta verdaderamente valioso. En el terreno afectivo, esta transformación puede ser todavía más poderosa. Tauro alineado no busca una relación que simplemente llene espacios vacíos. Busca vínculos capaces de convivir con su necesidad de estabilidad sin convertirla en dependencia. Aprende que el amor sano no exige vigilancia constante, pruebas permanentes ni sacrificios unilaterales. La confianza sustituye progresivamente al miedo, y la presencia reemplaza a la posesión. Cuando ama desde su centro, Tauro puede ofrecer una de las formas de compromiso más sólidas del zodiaco sin perder su propia identidad. Su energía creativa también despierta cuando existe alineación. La conexión con Venus y con la materia permite convertir ideas abstractas en algo tangible. Puede construir, crear, cultivar, diseñar, producir y dar forma concreta a aquello que inicialmente solo existía como intuición. El talento taurino no siempre aparece como una explosión inmediata, muchas veces se revela mediante la repetición paciente. Día tras día, gesto tras gesto,
transforma una visión en realidad. Incluso la relación con el descanso adquiere otro significado. Tauro necesita recuperar energía, pero existe una diferencia entre descansar para renovarse y permanecer inmóvil por miedo a comenzar. La alineación permite reconocer cuando el cuerpo pide pausa y cuando la mente está utilizando la comodidad para evitar un movimiento necesario. Entonces el descanso se convierte en preparación y no en refugio permanente. En lo más profundo, Tauro está llamado a reconciliar dos símbolos aparentemente opuestos, la raíz y el camino. La raíz representa aquello que permanece, mientras el camino representa aquello que cambia. Su evolución consiste en descubrir que ambas cosas pueden coexistir. Se puede tener una identidad firme, y al mismo tiempo, evolucionar. Se pueden conservar valores mientras cambian las circunstancias. Se puede amar la estabilidad sin convertirla en inmovilidad. Cuando esta conciencia despierta, Tauro deja de temer tanto a los finales. Comprende que terminar no siempre significa destruir, muchas veces significa completar. Algunas puertas se cierran porque ya cumplieron su propósito. Algunas pérdidas aparecen para liberar espacio. Algunos cambios llegan para devolver movimiento a una vida que había quedado demasiado tiempo detenida. Entonces la alineación interior se convierte en una forma de poder silencioso. Tauro ya no necesita que el mundo le prometa seguridad, porque ha construido una seguridad más profunda dentro de sí. Puede caminar entre incertidumbres sin abandonar sus raíces, aceptar transformaciones sin perder su esencia y avanzar sin necesidad de saber exactamente dónde terminará el camino. Ese es el verdadero despertar taurino, descubrir que la fuerza no está únicamente en resistir la tormenta, sino en saber cuándo permanecer, cuándo avanzar, cuándo soltar y cuándo volver a sembrar. Y cuando esas cuatro capacidades encuentran equilibrio, Tauro deja de ser simplemente una energía que conserva. Se convierte en una fuerza que transforma la materia de su propia vida hasta convertirla en algo más auténtico, más sólido y profundamente suyo. La alineación interior de Tauro alcanza todavía otra dimensión cuando deja de consistir únicamente en encontrar equilibrio y se convierte en una integración completa de todas sus fuerzas. Tauro no está hecho de una sola energía. Dentro de su naturaleza conviven el deseo de seguridad, la necesidad de placer, la capacidad de resistencia, la sensualidad, la ambición silenciosa, el miedo a perder y una enorme voluntad de construir. Su evolución no consiste en eliminar ninguna de estas fuerzas, sino en colocarlas bajo una misma dirección consciente. Cuando esa integración comienza, Tauro descubre que no necesita luchar contra su propia intensidad. Puede reconocer su deseo de controlar sin convertirse en esclavo de él. Puede sentir apego sin permitir que el apego decida por él. Puede amar profundamente sin perder autonomía. Puede buscar prosperidad sin convertir el éxito material en la medida absoluta de su valor. La madurez taurina no destruye sus instintos, los educa y los convierte en instrumentos de crecimiento. Uno de los aspectos menos visibles de esta transformación es la reconciliación con el propio ritmo. Tauro puede haber pasado etapas intentando adaptarse a velocidades que no corresponden con su naturaleza. En un mundo que premia la rapidez, puede parecer que quien tarda está perdiendo. Pero la energía taurina posee otro tipo de inteligencia, la inteligencia de la maduración. Hay decisiones que necesitan tiempo, relaciones que necesitan raíces y proyectos que solo adquieren verdadera solidez después de atravesar largos periodos de preparación. Cuando Tauro deja de compararse con otros ritmos, recupera una enorme cantidad de energía. Ya no interpreta el éxito ajeno como una amenaza para su propio proceso. Comprende que cada persona posee una estación diferente. Esta aceptación libera su potencial porque le permite concentrarse en construir en lugar de competir. Su verdadera rivalidad deja de ser con los demás y pasa a ser con aquella versión de sí mismo que todavía teme avanzar. La alineación también transforma la relación con la propia sombra. La sombra taurina puede manifestarse como posesividad, celos, resistencia, acumulación, orgullo o dificultad para abandonar lo conocido. Pero esas características no aparecen de la nada. En su origen existe una necesidad legítima de seguridad. El problema comienza cuando esa necesidad gobierna toda la vida. Al iluminarla, Tauro puede convertir la posesividad en compromiso, la resistencia en perseverancia, el orgullo en dignidad y el deseo de acumular en capacidad de administrar recursos con conciencia. Existe igualmente una poderosa dimensión energética en la manera en que Tauro utiliza el silencio. Cuando está descentrado, puede callar por resentimiento,
esperando que los demás comprendan aquello que no expresa. Cuando está alineado, el silencio cambia de naturaleza. Ya no es una forma de castigo ni una defensa automática, sino un espacio para ordenar emociones antes de actuar. De esa pausa surge una palabra más precisa y una decisión más firme. La conexión taurina con la materia también puede convertirse en una vía espiritual. Cocinar, cultivar, crear, trabajar con las manos, cuidar un espacio, disfrutar de la naturaleza o simplemente prestar atención a los sentidos pueden convertirse en formas de presencia. Tauro descubre que no necesita escapar del mundo material para encontrar profundidad. Puede encontrar lo sagrado dentro de lo cotidiano. Una existencia sencilla, cuando está plenamente habitada, puede tener más poder transformador que una vida construida alrededor de la búsqueda constante de experiencias extraordinarias. En el terreno emocional, la alineación implica aprender a no convertir cada herida en una sentencia definitiva. Tauro puede recordar durante mucho tiempo aquello que le hicieron, pero la verdadera liberación llega cuando la memoria deja de determinar el futuro. Perdonar, desde esta perspectiva, no significa justificar. Significa recuperar energía. Significa impedir que una experiencia pasada continúe ocupando espacio en decisiones presentes. También existe una transformación de la palabra. Tauro puede ser reservado, pero cuando encuentra claridad interior descubre el enorme poder de decir exactamente lo necesario. Ya no necesita acumular frustraciones hasta explotar. Aprende a comunicar límites antes de llegar al extremo. Su voz adquiere entonces una autoridad natural porque no nace del impulso, sino de una convicción previamente construida. La alineación culmina cuando Tauro comprende que no tiene que elegir entre estabilidad y evolución. Puede construir una vida sólida y continuar creciendo. Puede amar sus raíces y explorar nuevos territorios. Puede disfrutar de lo conseguido y seguir aspirando a algo mayor. Puede cerrar ciclos sin negar su historia. Así, la energía taurina alcanza una forma superior de libertad, la libertad de no depender de la permanencia de las cosas para sentirse completo. Ya no necesita que todo dure para considerar que tuvo valor. Puede agradecer lo vivido, conservar la enseñanza y continuar caminando. Y ahí aparece su verdadera grandeza. Tauro alineado no es aquel que jamás cambia, sino aquel que cambia sin traicionarse. No es quien nunca pierde, sino quien descubre que ninguna pérdida puede arrancarle la capacidad de reconstruir. No es quien controla el destino, sino quien desarrolla suficiente fortaleza interior para recibirlo con dignidad. Cuando Tierra, Venus, cuerpo, voluntad, deseo y conciencia se encuentran en armonía, Tauro deja de vivir defendiendo su fortaleza y comienza a irradiarla. Su presencia se vuelve estable sin ser rígida, sensible sin ser vulnerable a cualquier golpe, poderosa sin necesidad de imponerse. Entonces la alineación deja de ser una meta y se convierte en una manera de existir, permanecer profundamente conectado con lo esencial mientras la vida continúa transformándose alrededor. La alineación interior de Tauro alcanza un nivel todavía más profundo cuando la estabilidad deja de ser una condición externa y se convierte en una conciencia permanente. En ese estado, Tauro comprende que no puede controlar todos los acontecimientos, pero sí puede decidir desde qué lugar interior los recibe. Esta diferencia transforma completamente su relación con la vida. Ya no necesita que el mundo permanezca quieto para sentirse seguro, porque empieza a descubrir dentro de sí un territorio que ninguna circunstancia externa puede conquistar. La naturaleza fija de Tauro le concede una extraordinaria capacidad de concentración. Cuando esta fuerza está dispersa, puede convertirse en preocupación, resistencia o apego a demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero cuando encuentra un propósito verdadero, toda esa energía se concentra como un río que finalmente encuentra su cauce. Tauro puede dedicar años a una construcción silenciosa sin necesitar resultados inmediatos. Su poder aparece precisamente en esa capacidad de continuar cuando la emoción inicial ya desapareció y solamente queda la voluntad. Esta característica revela otro aspecto fundamental de su alineación: aprender a actuar incluso cuando no existe motivación. El Tauro evolucionado comprende que la disciplina no siempre necesita entusiasmo. Hay días luminosos y días pesados, momentos de inspiración y momentos de monotonía. Sin embargo, aquello que posee raíces profundas continúa creciendo incluso cuando nadie lo está observando. Tauro conoce intuitivamente esta ley de la naturaleza y puede convertirla en una de sus mayores ventajas. También debe aprender a distinguir entre intuición y miedo. Ambas sensaciones pueden parecerse porque las dos hablan desde dentro,
pero su naturaleza es diferente. El miedo suele contraer, bloquear y exigir garantías inmediatas. La intuición profunda puede advertir, pero también conserva una sensación de claridad. Cuando Tauro aprende a escuchar esa diferencia, deja de confundir prudencia con temor. Ya no rechaza automáticamente lo desconocido simplemente porque todavía no puede medirlo. Su relación con la paciencia adquiere entonces una dimensión casi espiritual. Esperar no significa permanecer inmóvil. Mientras espera, Tauro observa las señales, fortalece recursos, adquiere experiencia y prepara el terreno. Su paciencia se convierte en una estrategia natural de supervivencia y crecimiento. Por eso puede parecer lento desde fuera y, sin embargo, estar avanzando de manera constante hacia una transformación que otros todavía no perciben. La alineación interior también modifica la relación con el reconocimiento. Tauro puede apreciar que se reconozca su trabajo, pero llega un momento en que deja de necesitar aplausos para continuar. La satisfacción comienza a surgir de haber construido algo auténtico. El valor ya no depende de que otros comprendan el esfuerzo realizado. Existe una dignidad especial en hacer las cosas bien incluso cuando nadie observa. En el ámbito emocional aparece otra conquista, dejar de interpretar la distancia como abandono. Tauro puede necesitar vínculos estables, pero la estabilidad verdadera permite espacios de autonomía. Las personas pueden cambiar de ritmo, atravesar procesos y necesitar libertad sin que eso implique necesariamente una ruptura. Esta comprensión reduce la ansiedad y permite relaciones más maduras, donde permanecer es una elección renovada y no una obligación. La alineación también despierta una relación distinta con el futuro. Tauro puede imaginar escenarios negativos para protegerse de posibles pérdidas, pero cuando desarrolla confianza interna deja de construir constantemente refugios contra catástrofes que quizá nunca sucedan. Empieza a reservar parte de su energía para crear posibilidades. El futuro deja de ser una amenaza que debe controlar y se convierte en un territorio que puede cultivar. Su cuerpo funciona además como un verdadero instrumento de orientación. El cansancio acumulado, la tensión, la pérdida de placer o la sensación de estar forzando una situación pueden actuar simbólicamente como señales de desalineación. Del mismo modo, la serenidad, la vitalidad y el disfrute consciente pueden indicar que existe mayor coherencia entre sus necesidades y sus elecciones. En Tauro, la sabiduría interior rara vez es completamente abstracta, muchas veces habla a través de la experiencia concreta. Y existe una última transformación, dejar de necesitar una explicación para cada final. Algunas cosas terminan porque cumplieron su ciclo. No todo cierre necesita una traición, una tragedia o un culpable. Aceptar esta verdad permite a Tauro liberar enormes cantidades de energía retenida. El pasado deja de exigir respuestas eternamente y comienza a convertirse en tierra fértil para una nueva etapa. Cuando todas estas piezas encuentran su lugar, Tauro desarrolla una soberanía silenciosa. Ya no vive desde la defensa permanente de lo que tiene, sino desde la conciencia de aquello que es. Su estabilidad no depende de que nadie se marche, de que ningún proyecto fracase ni de que ningún cambio aparezca. Depende de saber que puede volver a levantarse, volver a construir y volver a elegir. Ese es el punto culminante de su evolución, descubrir que las raíces más fuertes no son las que impiden abandonar el suelo, sino las que permiten crecer hacia cualquier dirección sin perder la conexión con la propia esencia. Tauro, cuando alcanza esa alineación, deja de ser prisionero de la seguridad y se convierte en arquitecto de su destino. Su fuerza ya no consiste únicamente en resistir el mundo, sino en permanecer entero mientras lo transforma. La alineación interior de Tauro puede alcanzar todavía otra dimensión cuando el signo aprende a transformar la energía acumulada en conciencia. Tauro posee una enorme capacidad para almacenar experiencias, emociones, recuerdos y aprendizajes. Nada pasa completamente desapercibido para una naturaleza que registra el mundo a través de los sentidos y de la experiencia. Pero acumular no siempre significa integrar. La verdadera evolución comienza cuando aquello que fue vivido deja de ser simplemente memoria y se convierte en sabiduría aplicable al presente. Esta transformación resulta especialmente poderosa porque Tauro no suele evolucionar mediante rupturas constantes, sino mediante procesos profundos de sedimentación. Cada experiencia deposita una capa. Cada pérdida modifica su percepción. Cada decepción le enseña algo sobre el valor, los límites y la confianza. Cada victoria confirma determinadas capacidades. Con el tiempo,
Todas esas capas pueden convertirse en una estructura interior extraordinariamente sólida, siempre que no se conviertan en prejuicios imposibles de modificar. Por eso la alineación exige revisar las certezas. Tauro puede construir convicciones muy firmes y utilizarlas como pilares, pero incluso los pilares necesitan ser revisados cuando cambia el terreno. La sabiduría no consiste en tener siempre razón, sino en saber cuando una verdad personal necesita ampliarse. La mente taurina se vuelve más poderosa cuando puede conservar sus principios sin convertir sus opiniones en fortalezas inexpugnables. Existe además una relación profunda entre alineación y espontaneidad. Tauro necesita planificación y seguridad, pero puede llegar a organizar tanto la existencia que termine dejando poco espacio para lo inesperado. Sin embargo, algunas de las experiencias más transformadoras llegan precisamente cuando la vida rompe el guión. Una invitación inesperada, un encuentro, una oportunidad o una decisión tomada en un momento de intuición pueden abrir caminos que jamás habrían aparecido dentro de una planificación perfecta. Aprender a recibir lo inesperado no significa abandonar la prudencia. Significa dejar una puerta abierta a la magia de la existencia. Venus, como regente de Tauro, recuerda que no todo lo valioso puede calcularse. Hay belleza que aparece por sorpresa, vínculos que nacen sin planificación y oportunidades que llegan cuando aparentemente nada estaba ocurriendo. La alineación permite reconocer estas señales sin perder el sentido práctico. Otro elemento importante es la relación con la ambición. Tauro puede poseer una ambición silenciosa que no necesita proclamarse. Puede querer construir algo duradero, alcanzar independencia, mejorar sus condiciones de vida o dejar una huella concreta. Esa ambición puede ser profundamente constructiva cuando nace del deseo de crecer, pero puede volverse pesada cuando nace del miedo a no ser suficiente. La alineación transforma la necesidad de demostrar en deseo de expresar potencial. Entonces el éxito deja de ser una prueba de valor y se convierte en una consecuencia del desarrollo. Tauro ya no necesita alcanzar determinado nivel para sentirse digno. Construye porque disfruta construyendo, porque existe algo dentro que quiere manifestarse en la realidad. Esta diferencia libera su creatividad y permite que sus objetivos sean más auténticos. La relación con el tiempo también adquiere una dimensión ancestral. Tauro comprende intuitivamente que algunas cosas no pueden acelerarse. Una relación necesita confianza, una habilidad necesita práctica, un proyecto necesita maduración y una personalidad necesita experiencias. En lugar de luchar contra estos procesos, aprende a colaborar con ellos. Su paciencia deja de ser simplemente resistencia a la espera y se convierte en una forma de inteligencia temporal. Esta inteligencia le permite reconocer que no todas las etapas están destinadas a producir resultados visibles. Hay momentos de cosecha y momentos de preparación. Hay periodos de expansión y periodos de conservación. Hay etapas en las que la vida parece avanzar lentamente porque está reorganizando sus fundamentos. Tauro alineado no interpreta automáticamente esa lentitud como fracaso. También descubre que la verdadera estabilidad contiene movimiento. Un cuerpo necesita respirar, una economía necesita circular, una relación necesita renovarse y una vida necesita experimentar cambios para permanecer viva. Aquello que nunca se mueve termina deteriorándose. Por eso la alineación no consiste en congelar la realidad, sino en establecer un ritmo saludable entre conservación y renovación. En el plano emocional, esta comprensión puede liberar a Tauro de la necesidad de obtener garantías absolutas. Ninguna relación puede prometer eternidad, ningún proyecto puede garantizar éxito y ninguna etapa puede durar para siempre. Pero la ausencia de garantías no significa ausencia de valor. Algo puede ser verdadero aunque sea temporal. Algo puede ser hermoso aunque termine. Algo puede transformar una vida aunque no permanezca para siempre. Esta aceptación representa una de sus mayores liberaciones. Tauro deja de valorar únicamente aquello que puede conservar y empieza a valorar también aquello que puede vivir plenamente. La presencia sustituye al miedo anticipado de la pérdida. El momento presente recupera su importancia. Y cuando esto sucede, su energía venusina alcanza una expresión extraordinaria. Tauro aprende a disfrutar sin aferrarse, amar sin poseer, construir sin obsesionarse y conservar sin estancarse. La materia deja de ser una prisión y se convierte en un lenguaje mediante el cual expresa lo que lleva dentro. Así nace una forma superior de poder taurino. No el poder de controlar cada circunstancia, sino el poder de permanecer consciente dentro de ellas.
No la fuerza de impedir que algo cambie, sino la capacidad de transformarse sin perder identidad. No la seguridad de saber qué ocurrirá mañana, sino la certeza de que, ocurra lo que ocurra, existirá dentro una tierra firme desde la que volver a comenzar. Tauro alineado se convierte entonces en una fuerza de creación lenta pero monumental. Allí donde otros ven obstáculos, encuentra materiales. Allí donde otros ven finales, reconoce tierra nueva. Allí donde otros ven incertidumbre, aprende a sembrar. Y cuanto más profundamente conecta con esa verdad, menos necesita demostrar su poder, porque su propia existencia comienza a hablar por él, firme, serena, fértil y absolutamente consciente de su capacidad para volver a crecer.